leemos la palabra del Señor, Juan 19, 25 al 30. Dice la palabra del Señor, Juan 19, 25 al 30. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y leamos todos juntos en esta ocasión, desde el 25 hasta el 30. Todos leamos juntos todos los versículos de la lectura de esta tarde. Dice así, Juan 19, 25, todos. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Quiero poner su atención, hermanos, en el versículo número 30 de la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Cuando Jesús estuvo en la cruz, citó, es muy famoso, 7 frases, 7 dichos, estando en la cruz. Algunos los citó en hebreo, en arameo, y este en particular lo citó en griego. Cuando él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, él estaba haciendo referencia al Salmo 22, versículo 1. Y ahí en la cruz Jesús dio varias frases, 7 frases en particular. Pero en esta tarde, hermano, quiero que pensemos en una de ellas, y es esta frase: consumado es. Quiero predicar, hermanos, un mensaje llamado tetelestai, que significa consumado es. Tetelestai, una declaración de victoria. Una declaración de victoria. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Nuevamente nos gozamos, Señor, que como cristianos tenemos una fe maravillosa en el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros. Señor, a veces qué duros somos de corazón. Cómo nos falta recordar continuamente lo que hiciste en la cruz por todos nosotros. Hoy por la mañana recordamos cómo te levantaste de entre los muertos. Y en esta tarde queremos recordar tu sacrificio en la cruz, tu sangre derramada, y estar conscientes que aquellas palabras, consumado este telestai, fue un clamor, fue una declaración victoriosa. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendícela, obra a través del Santo Espíritu de Dios. Háblanos en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Tetelestai, consumado es. Dice la palabra de Dios, hermanos, Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice que hizo el Señor? Entregó el Espíritu. Fue la última frase que el Señor dijo antes de entregar su vida por todos nosotros. Quiero que vean, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 10, no pierda su lugar ahí. Vamos a regresar a Juan 19, pero Juan 10, quiero que observe lo que dice la palabra del Señor. Juan 10, respecto a la vida de Jesús. Juan 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18, dice la palabra de Dios. Juan 10, 17 dice: por eso me ama el Padre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie, ¿qué dice, hermanos?
Él la quitó. Dice, mira, le quitaron la vida al Señor. Quiero que entiendan. Ahí en la cruz Jesús entregó su vida por nosotros. Nadie se la quitó, Él la entregó por todos nosotros. Mire el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué hermanos? Él voluntariamente la puso, Él la entregó por todos nosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús, hermano, planeada por el Señor, la muerte de Jesús, Él mismo entregó de manera voluntaria su vida, entregó su espíritu, ¿verdad? Entregó su vida por todos nosotros. Pero quiero que vean entonces ahora esta frase, Juan 19, regresamos, versículo 30, hermanos. La idea, hermanos, de que Jesús está muriendo en la cruz, está pagando por nuestros pecados, está, hermanos, después de haber sido azotado, de haber sido burlado, escupido, avergonzado, aquella corona de espinas puesta sobre su cabeza, ¿verdad? Aquella crucifixión, aquellos clavos. Hermanos, Jesús dio su vida por nosotros y lo hizo como cordero. El cordero enmudece. El cordero, hermanos, cuando se sacrifica un borreguito, un cordero, una de las características de estos animales al ser sacrificados es la mansedumbre con la cual se dejan degollar y desangrar. No es así como un marrano, un cerdo, que es un animal que siempre chilla, patalea cuando está siendo, ¿verdad?, sacrificado. Pero ¿qué hace un borrego, un cordero? Simplemente se recuesta, el cuchillo se pasa sobre su costado y empieza a desangrar mientras se empieza a quedar dormido. Jesús, hermano, cuando fue a la cruz, entregó su vida por nosotros. Él no fue renegando, Él no fue tratando de escapar. Él mismo y voluntariamente extendió su brazo sobre aquel madero para ser crucificado. Él entregó su vida por todos nosotros. Ahora Juan 19:30, nuevamente, hermanos, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Queridos hermanos, esta declaración, tetelestai, consumado es. Quiero ver si logro explicar, mis hermanos. No es la declaración que se esperaría que hiciera alguien que está siendo crucificado, alguien que ha sido latigado, porque la palabra tetelestai es una declaración de logro, de victoria, de triunfo. Y Jesús en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es, tetelestai. Queridos hermanos, los romanos presentes, aquellos que conocían el uso de esta palabra, sin lugar a dudas quedaron maravillados. Que desde la cruz, el agonizante Salvador, quien dio su vida por nosotros, quien estaba derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y no solo eso, el sufrimiento físico no fue lo único que el Señor padeció. La Biblia dice que el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Él. Todos los adulterios, todos los homicidios, todas las mentiras, todo pecado, todo odio, envidia, todos los pecados de todos los hombres fueron puestos sobre Jesús. Y queridos hermanos, Él ahí entregando su vida por nosotros, no dio un lamento de dolor, simplemente dio una declaración de victoria, tetelestai, consumado es. Hermanos, los sacerdotes, el sumo sacerdote y la gente de Israel había pensado que habían derrotado a Jesús, a aquel que decían, ellos declaraban, Él no es el Mesías. Y pensaron que al verlo en la cruz habían triunfado sobre Él. Escúcheme bien, no triunfaron sobre Él. Jesús triunfó en la cruz por todos nosotros, hermanos. Amén. Aquella crucifixión no fue derrota, sino victoria para la gloria de Dios, hermanos. Escúcheme bien, aquella declaración de tetelestai es un dicho, una declaración victoriosa para todos nosotros. Quiero decirle, hermano, 4 maneras en que se usaba la palabra tetelestai en aquel tiempo. Cuando alguien declaraba tetelestai o alguien decía consumado es, le voy a decir estas 4 verdades de cómo se usaba esta palabra para que se goce del Señor y le agradezca al Señor que Él acabó esta obra a favor de todos nosotros. La primera palabra, hermanos, tetelestai se usaba, escuche bien, era el dicho o declaración que decía un hijo cuando culminaba su trabajo o su tarea.
o aún un esclavo que se le encomendaba hacer algo. Cuando el hijo, por ejemplo, el padre le encomendaba una tarea y él terminaba la tarea, él declaraba: tetelestai, he terminado lo que se me encomendó. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, fue, hermanos, obediente. Fue a la cruz por todos nosotros. ¿Tuvo oportunidades Jesús para no ir a la cruz? Lo tuvo. ¿Fue tentado para no ir a la cruz? Lo fue. Pero Jesús no tenía, hermanos, puesto los ojos en sí en el sufrimiento, sino en lo que lograría su sacrificio. ¿Qué lograría el sacrificio de Jesús? Lograría, hermanos, el perdón de pecados de todos nosotros. Quiero que vea, hermano, lo que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Tetelestai es la declaración de un hijo que termina la tarea que se le ha encomendado. Vea conmigo el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, desde el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el sentir de Jesús? El sacrificarse por otros, el beneficiar a otros a través de su sacrificio. Y eso es lo que es el sentir que nos habla aquí la palabra de Dios. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Note esto. ¿Qué dice, hermanos? Haciéndose. Es decir, Jesús tuvo libertad para no obedecer, pero Jesús obedeció en todo. Como hijo se ofreció por todos nosotros, y como hijo, hermanos, dice la Biblia, haciéndose obediente. Pero note lo que dice el versículo 8. Asimismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué, hermanos? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ser obedientes a nuestro Padre Celestial, sabiendo que nuestra obediencia nos llevaría a una cruz? Todos queremos que la obediencia nos lleve a cosas buenas. Todos queremos que la obediencia traiga muchas bendiciones, y así lo es. Dios bendice la obediencia. Pero Jesús sabía que su obediencia lo llevaría a la cruz, y no desistió, sino que fue obediente por todos nosotros. Vean lo que dice Isaías 53, hermanos. Isaías 53. Jesús declara tetelestai porque es el hijo que termina la tarea que se le ha encomendado. Jesús fue fiel, fue a la cruz a sufrir por todos nosotros. Isaías 53. Dice la palabra de Dios. Quiero que observen, hermanos, este precioso texto de la palabra de Dios. Isaías 53, versículo número 4. Dice la Biblia: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que vea el versículo 11. ¿Dónde estaban los ojos de Jesús? Donde él tenía puestos sus ojos cuando él era crucificado y daba su vida por nosotros. Mire lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de qué, hermanos. ¿Sabe que la aflicción justa, la aflicción por el Señor, cuando uno sufre por el Señor, hay fruto bueno por eso? Y hermanos, el Señor sabía que habría un fruto por su aflicción. Él sabía que si Él moría en la cruz y pagaba por nuestros pecados, habría fruto. ¿Sabe? Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué, hermanos? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted está aquí sentado y ha depositado su fe en Jesús, la Biblia dice que usted tiene vida eterna, que usted es salvo por la gracia de Dios. Ese es el fruto precioso el cual Cristo obtuvo por su sacrificio en la cruz. Querido hermano, ¿es usted salvo? Amén. Puede decir amén, pero como de veras es salvo. Amén. Hermanos, si somos salvos por la gracia de Dios, nosotros somos el fruto de esa aflicción.
Cristo, hermanos, dijo, tetelestai. Él terminó su obra que le encomendó su Padre. Fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, si Él fue fiel por ti, ¿tú podrías ser fiel por Él? Gente llega el sufrimiento a sus vidas y de inmediato se apartan de Dios. Aprende a sufrir igual que tú, Salvador. Todo sufrimiento, toda aflicción justa trae su debido fruto. Jesús terminó la obra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que vean nuevamente, hermanos, ahí en Lucas, vamos, hermanos, rápidamente nuevamente a nuestro texto, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Tetelestai es la declaración de un hijo que ha dicho que ha terminado la obra que se le ha encomendado. Ese es el logro, eso es lo que Cristo dijo, tetelestai, es decir, Padre, acabé la obra que me encomendaste. Ahora, número 2, vea conmigo, Juan 19, hermanos, por favor. Nuevamente el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra tetelestai no solamente se usaba de esa manera, pero se usaba, era la declaración que decía alguien cuando pagaba una deuda. Él en el banco, si tenía una deuda con el banco, llegaba y decía, aquí está lo que debo, y pagaba toda deuda. Él declaraba, tenía que llegar y poner el precio de la paga y decir, tetelestai, estoy pagando la deuda en totalidad. Y el banquero, el hombre que había hecho el préstamo, él quedaba satisfecho con la paga y daba un documento y sellaba con una palabra que decía tetelestai, es decir, así es, pagaste la deuda en su totalidad. Hermanos, cuando Jesús en la cruz declara tetelestai, Él nos está diciendo que pagó nuestra deuda. Todos nosotros aquí hemos pecado y ofendido a Dios. Mira, hermano, por más que queramos aparentar que no somos pecadores, lo somos. Lo somos a los ojos de Dios. Hermanos, todos somos pecadores, siempre lo he dicho y usted lo ha escuchado de mí. Yo le he dicho que el cielo y el infierno están llenos de pecadores. La gente piensa que en el cielo están los santos y en el infierno los pecadores. ¿Es usted pecador? ¿Es usted pecador? Sí. Mira, le cuesta, hermano. ¿Somos pecadores, sí o no? No. Somos pecadores. Pero la gran diferencia de por qué no vamos al infierno es porque hemos creído que Cristo todo lo pagó, hermanos. Amén. Toda deuda que teníamos con el Padre acerca de nuestro pecado, toda ofensa con el Padre a través de nuestro pecado, porque sabe, la Biblia le llama al pecado ofensa a Dios. Cada vez que usted miente, ofende a Dios. Cada vez que usted tiene un mal pensamiento, ofende a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Cada vez que usted maldice, ofende a Dios. Cada vez que usted adultera, ofende a Dios. Cada vez que usted envidia, cada vez que usted odia, cada vez que usted no perdona, cada vez que usted se droga, ofende a Dios. Pero Jesús pagó su deuda y pagó mi deuda. En la cruz Jesús declara, consumado es, como aquel que lleva el precio total para pagar la deuda. Y el Padre recibe la paga, la sangre de Jesús. Y el Padre es satisfecho. Y el Padre declara que ese pago es suficiente, que se ha pagado por las almas de todo el mundo. Hermanos, nada nos podía salvar sino la sangre preciosa de Cristo. Nada pagaría nuestra deuda sino la sangre preciosa de Cristo. Amén. Queridos hermanos, Jesús en la cruz lo declaró, pagué todo, tetelestai, consumado es. Vean lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, por favor, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 13 dice la palabra de Dios: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice después? ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? ¿Cuántos pecados logró su sangre pagar? Todos.
Dice la Biblia, perdonándoos todos los pecados. Por eso hay gente que no entiende cuando uno le preguntan, y si usted llegara a morir, ¿a dónde va a ir su alma? Y uno contesta como cristiano, yo voy al cielo. Piensan, porque eres tan santo. No vamos porque somos santos, sino porque Cristo pagó nuestra deuda y lo hemos creído. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Esto me encanta, hermanos, de la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El acta contraria, cuando había un deudor o un delincuente, se levantaba un acta de todos sus delitos que había cometido y de la condenación justa por sus delitos cometidos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Usted puede tomar su acta y poner todo el pecado que usted y yo hemos cometido contra Dios. Piénselo de manera personal, todo el pecado que usted ha cometido. Después de la lectura de su pecado, tendría que venir una declaratoria de su condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora, hermanos, después de leer todo el delito cometido, abajo viene la condenación. Así estábamos cada uno en relación con Dios, con un acta condenatoria, justa por todo nuestro vil y perverso pecado. Pero Jesús al ir a la cruz, todo lo pagó. Amén. Toda deuda, todo delito, toda ofensa al Padre fue pagada por Jesús. Y me encanta la primera palabra del versículo 14. Y usted debería decir gloria a Dios por esa palabra. Versículo 14 dice, anulando. Amén. Anulando el acta de decretos. Perdió su vigor. Ya aquella lista de pecados y sentencia ha sido anulada. Nada le condena si usted ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos perdonados porque Cristo en la cruz declaró, tetelestai, consumado es, pagué la deuda de todo ser humano. Todo pecado ha sido pagado. Y gloria a Dios por lo que los hemos creído. Amén. Queridos hermanos, Jesús declaró tetelestai, una declaración de victoria. El Hijo terminando su tarea y diciéndole a su Padre, Padre, lo acabé, lo hice. Terminé la obra que me encomendaste. Tetelestai es una declaración de victoria diciendo todo lo pagué. Pero número 3, tetelestai, queridos hermanos. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Primera Corintios capítulo 6. Antes de leer ahí, busque al final del capítulo los últimos 3 versículos, por favor. Tetelestai se usaba en una tercera manera. Tetelestai era el dicho o declaración que decía alguien que compraba una propiedad o un esclavo. Cuando alguien compraba algo para hacerlo de su propiedad, sea un terreno, una casa o aún un esclavo en aquellos tiempos, se pagaban con un precio. Y cuando venía el hombre, el comprador, ofrecía la paga y pagaba por esa propiedad. Cuando él pagaba, el hombre que le vendía declaraba tetelestai. Ahora esto ya es de tu propiedad. Ahora tú has pagado y has hecho que esto te pertenezca. Escúcheme bien, hermanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Por favor, quiero leer desde el 18. Huid de la fornicación. La palabra aquí fornicación nos indica toda la inmoralidad, toda la perversión. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero note lo que dice el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Note la siguiente frase que dice, y no sois, ¿qué, hermanos? Vuestros. No sois vuestros. ¿Sabe qué significa eso? Que le pertenecemos a Dios. Amén. Que le pertenecemos a Cristo. Y significa algo más, que no puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida.
Porque tu vida tiene dueño y es Jesús. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando Él pagó con su sangre y tú le aceptaste como Señor y Salvador, Él ahora es dueño de nosotros. No es nuestra vida, le pertenece a Él. No es nuestro cuerpo, le pertenece a Él. Nos compró, todo nuestro ser fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Cuando Jesús declara tetelestai, está diciendo, estoy pagando para comprar a los pecadores. Escúcheme, hermano, ¿qué dio el Señor en nosotros para pagar su sangre por ti? ¿Qué valor teníamos a los ojos de Dios? Yo entiendo que alguien paga un gran precio por cosas de gran valor, pero ¿qué valor teníamos habiendo aborrecido a Dios, olvidándonos de Dios, blasfemando contra Dios, ofendiendo a Dios con nuestro pecado? Pero Él aún así, en su gran amor, nos miró y nos dio un gran valor y pagó con su sangre por todos nosotros. Amén. Tetelestai era la declaración de alguien que pagó el precio para tomar una propiedad para sí mismo. Cuando Jesús declara tetelestai, Él estaba pagando el precio para que ahora seamos de Él y para siempre seamos del Señor. Amén. Número 4 y último, hermanos, la frase tetelestai, una declaración de victoria. Esta palabra que Jesús declara ahí en el Calvario, recuerda que estaban los judíos, pero estaban también los soldados romanos. La palabra tetelestai también la usaban en los términos militares. ¿Sabe cuándo se declaraba en términos militares el Imperio Romano? Sus soldados usaban la palabra. Cuando Jesús declara tetelestai, los soldados romanos saben este concepto de esta palabra. Aquellos soldados escucharon tetelestai. Observe bien. Era la declaración de que una guerra se había ganado. Cuando un ejército salía a la batalla y lograba la victoria, el soldado romano declaraba tetelestai, se acabó la guerra, hemos triunfado. Si traslada eso a las palabras de Jesús en la cruz, piénselo. Jesús en la cruz enfrentó una guerra por nosotros. Jesús en la cruz fue a morir por todos nosotros, dar su vida para salvarnos y perdonarnos. Pero cuando Jesús declara consumado tetelestai, nos está diciendo, no hay más guerra, ahora hay paz con Dios. Yo pagué, yo fui a la cruz por ti. Ahora hay victoria para todo aquel que en Él cree. Y hermanos, en Cristo y solo en Él somos más que vencedores. Hermano, vive tu vida victoriosa. Cristo pagó todo por nosotros. Termino con esta ilustración. Aquí en esta vida va a haber luchas. Aquí en esta vida vamos a enfrentar dificultades. Pero quiero animarte con esto. Cuando había una guerra, usted lo ve en la Biblia, y usted que le gusta ver muchas películas, pero las películas también. Las guerras en la antigüedad se daban en los valles. Normalmente buscaban dos colinas los ejércitos. ¿Recuerda la historia de David y Goliat? Sobre dos montes y en un valle en medio para salir, bajar de los montes aquellos ejércitos y en el valle tener una confrontación. Así luchaba el Imperio Romano también. Venían el ejército del Imperio Romano de un lado, el ejército opositor, y ellos bajaban al valle y enfrentaban la lucha. Cuando el Imperio Romano empezaba, hermanos, a tomar la victoria y empezaban a caer el enemigo, cada vez eran más soldados romanos contra unos cuantos enemigos, al punto que ya era una guerra definida. Ya habían, hermanos, ya eran mínimos los enemigos. Así que peleaban todavía para derrotar a los últimos y estos no salían huyendo antes. Pero escúcheme bien, cuando se detectaba que ya la victoria era para el Imperio Romano en medio de ese valle, en la colina donde estaba el Imperio Romano, había un hombre con una bandera en alto, montado en un caballo. Y cuando él observaba que la victoria era para su ejército, bajaba por aquel valle
cruzaba por el medio de esa guerra, se iba a la colina de enfrente, donde había estado el ejército enemigo, y en la parte más alta clavaba la bandera y empezaba a gritar hacia el valle: ¡Tetelestai! Los soldados romanos sabían que si uno de los suyos estaba en la colina de enfrente, es que habían ganado. Amén. Jesús dijo Tetelestai para decirnos a todos nosotros que en aquella colina, en el monte Calvario, Jesús ya obtuvo la victoria por nosotros. Y en esta vida vamos a sufrir, y en esta vida vamos a tener guerras y confrontaciones. Y cuando tu ánimo canse, cuando sientas no poder más, recuerda que desde aquella cruz se proclamó Tetelestai, consumado es. Ganamos. Amén. Ganamos. La victoria es nuestra. Sigue adelante, hijo mío. A veces las fuerzas no parecen no estar con nosotros, parece que estamos desgarrados, debilitados, pero recuerda, voltea aquella cruz y recuerda, Tetelestai, Él triunfó por nosotros. Queridos hermanos, Tetelestai no fue una declaración de derrota, no fue el grito agonizante de un cobarde infractor, fue la declaración victoriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tetelestai, consumado es. El Hijo terminó su tarea. Él pagó nuestra deuda. Él nos compró con su sangre y nos ha dado la victoria. Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Deberíamos venir al altar, ponernos de rodillas, decirle: Jesús, gracias, Señor. Gracias. Tú todo lo pagaste por mí. Y agradecer al Señor su precioso sacrificio. Tetelestai es una declaración de victoria. ¿Te sientes derrotado? Voltea a la cruz y recuerda, Tetelestai, todo está bien. Él todo lo pagó. Eres salvo, eres perdonado. Todo está bien. Amén. Tetelestai.